Hola, hola, les habla Víctor Hugo Robles, periodista activista, conocido como el Che de los Gays. En esta oportunidad muy importante, emblemática y simbólica, aquí en Piensa Prensa, para conversar con un símbolo de la lucha, con un símbolo de los derechos humanos, exdiputada, persona activa, una persona que sigue luchando, que sigue activa y que sigue junto con nosotros y nosotras aquí en Piensa Prensa. Hablo de la exdiputada Fanny Poyarolo, de una larga trayectoria política y cultural, quien ha sido parte también de la historia que vamos a relatar en esta oportunidad en Piensa Prensa, en una loca revolución con el Che de los Gays. Vamos a hablar de los 25 años de la despenalización de la sodomía consentida en Chile, que conmemoramos, celebramos este 12 de julio del 2024. Fanny, muchas gracias por acompañarnos. Para las generaciones más jóvenes, ¿cómo le gustaría presentarse? A ver, Víctor Hugo, en primer lugar, darte las gracias a ti por la invitación, Víctor Hugo, en una fecha tan especial que se va a celebrar, y también por estar aquí en Piensa Prensa y poder hablarle especialmente a los jóvenes, quienes miran esto y van a escucharnos de cosas que son viejas y actuales, ¿no? Viejas y actuales, es parte de una historia. Entonces, y yo como me presento como una vieja que sigue actuando, porque esto tiene que ver con ideas muy trascendentes que han habido, ¿no?, en nuestro país. Somos parte de generaciones que hemos vivido historias de cambios muy, muy profundos, que fueron difíciles, que significaron un esfuerzo de colectivos grandes, que se jugaron con el rechazo, contra el prejuicio, contra la ignorancia, que enfrentaron una etapa tan dura como fue la del virus, del VIH-Sida, y que son parte de una historia que si la confrontamos con lo que hoy día vivimos, vemos que quedando todavía grandes problemas, grandes déficits. Muestran también los logros que se alcanzan cuando es un esfuerzo, es una lucha organizada, colectiva. Entonces soy parte también de una vejez que ha vivido, ¿no?, la lucha colectiva por una sociedad mejor. Bueno, es parte de nuestra historia también, de la historia LGTBI de Chile, de la historia social, de la historia política, de la historia de cambio y transformaciones. Nosotros nos conocemos ya hace más de 30 años, será los primeros años, los años 90, cuando yo muy chiquitita, con el pelo cortito, militaba en el móvil histórico, me acuerdo haberla visto. Usted fue una de las primeras líderes políticas que se atrevió a decir: yo estoy con ustedes, yo apoyo su causa, yo me sumo, adhiero a esta demanda. Una de las grandes demandas, la primera demanda del móvil histórico, fue precisamente la eliminación del artículo 365 del Código Penal, que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres. ¿Cómo recuerda esos primeros años, esos primeros encuentros con el móvil? Me acuerdo también en una jornada que hubo ya en San Bernardo, en el Canelo de No, donde también usted estuvo en la inauguración del móvil, su sede allá en la calle Granado. Las luchas que tuvo que dar también en el Partido Demócrata de Izquierda, que era un partido militante excomunista, que salieron de PC y formaron este partido donde el móvil tenía sus primeras reuniones y después fueron expulsados, porque hubo compañeros suyos, ¿no?, que no entendían esta relación entre lucha política y homosexualidad. ¿Cómo recuerda todos esos hechos tan dramáticos, también tan importantes y tan emblemáticos en la historia del movimiento homosexual? Bueno, yo lo recuerdo como un aspecto que tiene que ver con el reconocimiento de valores muy profundos, que yo sentía que estaban en juego en nuestro país. Había un choque muy grande entre lo que para mí eran valores que no se podían. La discriminación para mí, ¿no?, es una violencia profunda a lo humano, y por lo tanto la no discriminación era una obligación de buscar cambiarla. Yo soy médico, soy psiquiatra, ¿no? Trabajé como psiquiatra. La dictadura me hizo entrar a la luz pública, llamémoslo así, a las calles, a la lucha pública. Allí los empecé a conocer, y cuando me encuentro en el Parlamento siendo diputada, ¿no?,
emerge ahí, ¿no? El desafío de cambiar una ley que era aberrante, que era una vergüenza para nuestro país, una ley, digamos, que penalizaba la sodomía, una ley antiquísima, pero que en la práctica, ¿no? se estaba como manifestando en concreto más que antes incluso, en esta efervescencia que comenzaba a aparecer, ¿no es cierto?, de cambio. Habíamos vivido esos cambios nobles, extraordinarios de la Unidad Popular, de Allende. Vino después la dictadura con ese cambio brutal donde todo se oscurece, donde es la muerte y es imponer una manera de sociedad egoísta, individualista, de un capitalismo extremo. Y luego emerge la posibilidad de iniciar la democracia. Entonces, bueno, ¿con qué valores vamos a construir esta democracia, a reconstruir la democracia? Y ahí lo que me encuentro yo, ¿no?, es... me encuentro que, por una parte, que me siento compañera de una tarea, ¿no? Por un sentido de justicia, de sociedad como debe ser, de una visión humanista de la vida y de la sociedad. Entonces me encuentro compañera, compartiendo valores. Y me encuentro también, por lo tanto, con la necesidad, ¿no?, de enfrentar cambios que en este caso no eran los cambios económicos tremendos, pero sí eran los cambios culturales, los cambios de mentalidad. Además, como psiquiatra, eso creo que fue muy importante para mí. Entonces, enfrentar eso en el Parlamento y hacerlo de la mano con las organizaciones. El MOVIL, por ejemplo, para mí es una organización muy importante, ¿cómo se llama? Ay, no se me puede olvidar el compañero presidente del MOVIL en Rolando ese tiempo. Jiménez. Rolando Usted Jiménez. tenía una relación ya anterior con Rolando. Pues como militante comunista, y sabía cómo él había sido reprimido. Claro. En ese tiempo por el Partido Comunista. Después eso cambió. Hay grupos como Móvil y otros, incluso artistas, que dicen que están celebrando la legalización de la homosexualidad, pero eso no es correcto, porque no. La homosexualidad nunca ha sido ilegal en Chile. No, pues nunca ha sido ilegal. Más bien el delito de sodomía. Vamos a hablar en específico de eso. Y quiero citar el libro Bandera Hueca, de mi autoría, que ahora viene, Bandera Hueca 2.0, una reedición. Está ya en imprenta y habla del pecado nefando. En ese tiempo se le llamaba el pecado nefando. El pecado innombrable, el artículo 365. Esta fue una modificación que planteó el presidente Elwin en 1993, sin siquiera imaginarse Elwin en que iba a terminar esta modificación. Él propone ciertas modificaciones al Código Penal relativo al delito de violación, pero un diputado de la época que usted conoce muy bien, fueron compañeros también en el Parlamento, el diputado socialista Armando Arancibia, que hizo su tesis de grado sobre el delito de sodomía. Él presentó una indicación para que se modificara el castigo a la sodomía consentida. Expliquemos que la sodomía son las relaciones sexuales entre hombres, las relaciones anales directamente, entre hombres. Y lo que el Móvil pedía en ese minuto era que no se penalizaran ni se persiguieran las relaciones sexuales entre hombres adultos en privado y que de modo libre consienten tener una relación. Era como bien loco, como dijo Silvio Rodríguez cuando apoyó nuestra campaña, pensar que se persigue una conducta algo así, no sexual. Claro, absolutamente privada, ¿no?, consentida, ¿no?, la libertad para vivir la sexualidad, ¿no?, cuando dos adultos, ¿no es cierto?, lo viven así. Entonces, claro, era muy irracional. Si dentro de la argumentación que dábamos, ¿no es cierto?, que entramos al combate cultural, digamos, a la lucha de concepción, enfrentamos algo muy, muy descabellado. Era la irracionalidad misma. Eran juicios, era enjuiciar simplemente. Eso era malo, eso era antinatural, eso llegaba en algunos que eran realmente muy, muy extremos en su irracionalidad, lo consideraban una aberración social y una que podía concebirse como
un castigo de Dios, y ahí lo vinculaban con el SIDA incluso. O sea, el virus del SIDA sería... Que esto podía provocar también el aumento del virus del SIDA. El aumento del virus del SIDA, pero también la aparición del virus del SIDA para este diputado, el más bárbaro, el Manuel García. Manuel García, sí. Bueno, de hecho que se escandalizó con la presencia de los homosexuales en el Parlamento. Claro. Que cómo era posible que permitieran. De hecho, en el libro se rescatan varias opiniones que son bien descabelladas, pensadas con el tiempo. Sí. Por ejemplo, vamos a citar a María Angélica Cristi. ¿Te acuerdas de la diputada Cristi? ¿No? Sí, muy fina, muy elegante. Muy elegante. ¿no? Hija del general de Carabineros. Sí. ¿No? Y dice, si bien es cierto que la jurisprudencia no registra procesados por delito de sodomía, se hace necesario mantener alguna forma de intolerancia frente a conductas que a lo menos merecen una sanción social. Básicamente como una forma de prevenir que en nuestro país la aparición del homosexualismo militante, como que practicó yo, por ejemplo, como ha sucedido en otros países, y con cierta agresividad se organizan y se exhiben, iniciándose de este modo una especie de escalada de exigencias para lograr concesiones jurídicas de relaciones anormales, dice la diputada. Claro, sí, es curioso, fíjate, Víctor Hugo, que lo que están diciendo ahí es adelantarse a lo que efectivamente ocurrió, claro. Ha ocurrido, exactamente. Pero era como adelantarse que esta maldad iba a crecer en el fondo. Bueno, porque creció, están partiendo de una maldad y creció. Tenía razón en un punto. Bueno, el diputado Darío Paya, que después fue embajador en la ONU del presidente Piñera, dice: nadie propone marginarlo, ni meterlo en un campo de concentración, ni apuntarlos con el dedo, pero tampoco, al menos yo, estamos dispuestos a darle patente de normalidad a una conducta anormal, sin prejuicio de la cantidad de gente que la pueda practicar en un momento determinado. Como que se adelantó también, que somos muchos, ¿no? Claro, habían algunos que ya tenían, personas formadas, educadas, tuvieran estos pensamientos. Sí, la verdad que, fíjate, tú sabes, hubo una o dos por lo menos diputadas de Renovación Nacional que sí la apoyaron. Claro, la diputada dieron el voto, la diputada Lili Pérez, la otra diputada no recuerdo el nombre. Pero fueron debates, oye, fueron muy importantes por el efecto final que hubo, que costó, fueron 6 años, en el Senado se volvió a entrampar. Y al final hubo comisión mixta, es decir, todos los trámites posibles se llevaron a cabo y al final se ganó. Y eso significó un debate largo, fíjate, extenso e importante, porque la verdad es que había que romper un muro de tergiversaciones mentales, porque esto eran como herencia, y el pensamiento conservador lo que le importa es conservar el pensamiento, entonces lo transmite a los hijos, a los nietos, y de manera que era un repetir consignas sin poder abrirse al cambio. Entonces tú enfrentabas ahí esto de cómo hay una parte de la sociedad que tiende a impedir el cambio. En muchas ocasiones son las razones de privilegios, ¿no? Sabemos, cuando son cambios económicos, ¿no es cierto? Sabemos, y la riqueza está concentrada, son privilegios. Pero en el campo cultural, eran en el fondo estereotipos, ¿no? De visión del ser humano, falsa, engañosa, injusta, pero que venían en la historia y era muy difícil para ellos. Yo me daba cuenta que era muy difícil para ellos romper con ese aprendizaje, si en el fondo son aprendizajes. Entonces, eran fíjate, debates, porque en el Parlamento a veces es un tiempo que tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Con cosas bien tontas, estúpidas, que no tienen importancia. Pero a veces se abrían debates realmente de alto valor, porque en el fondo tenemos que preguntarnos también cada uno de nosotros, ¿no? Cuán conservadores somos o cuán, ¿no?, capaces de abrirnos, de vencer los temores, de vencer los miedos y también de saber evaluar. En este caso, no, era romper el miedo.
Y romper también, fíjate, lo que estaba significando, porque en estos 6 años, ¿qué es lo que uno sentía? Quienes estábamos por este proyecto, que nos estábamos empujando esto, y con las organizaciones, con ustedes, con todos, era un trabajo muy conjunto. Yo siento que el ingreso al Parlamento, adentro, a ese lugar, ¿no?, de ustedes, era muy importante. Si los escandalizaba al principio, era una cosa como que se iban a contagiar, era una cosa terrible. Pero eso fue permitiendo, ¿no?, este proceso, pero como fuera un proceso largo pasaban otras cosas y pasaba el problema del VIH-Sida, ¿no? Y pasaba el problema, por lo tanto, de que aquí necesitábamos terminar con esta barbaridad de la penalización, pero también necesitábamos, ¿no?, estar enfrentando una realidad que hacía, que te exigía, ¿no?, terminar, aprobar esta ley, terminar de penalizarlo, porque al mismo tiempo necesitábamos, ¿no es cierto?, que esto se asimilara como parte de una realidad, porque además estaba teniendo un problema ligado a la salud. Exactamente. Entonces, finalmente ocurrió, esa ley fue modificada, hace muy poco ya no existe esa penalización. Claro. Dice la historia de la ley, siendo Eduardo Frei Ruiz-Tagle presidente de la República y María Soledad Alvear ministra de Justicia, fue promulgada la ley 16.617 del 2 de julio de 1999, transformándose en ley el 12 de julio de 1999. Desde ese minuto, la sodomía consentida entre hombres adultos dejó de ser un delito en Chile, transformándose en la victoria política, legal, cultural más importante de la historia del movimiento de las diversidades sexuales en Chile. Estamos en una loca revolución con el Che de los gays, en esta oportunidad con nuestra querida amiga, exdiputada, luchadora permanente, siempre histórica, nuestra querida Fanny Poyarolo. Fanny, en los temas más actuales, usted es vicepresidenta del Partido Socialista, sigue siendo un emblema de los derechos humanos. Quisiera preguntarle cómo ha visto, qué le parece esto que ocurrió en Villa Francia, esta persecución hacia las organizaciones sociales, los movimientos populares, la radio Villa Francia. Usted ha sido una luchadora de siempre, de la calle, combativa. ¿Cómo lo ve usted como luchadora social? Mira, aquí lo ocurrido en Villa Francia produce, sentimientos contradictorios. O sea, sin duda Villa Francia es un símbolo. Hablar de Villa Francia, bueno, yo trabajé en Villa Francia en la época de la Unidad Popular, formamos un centro de salud mental con los jóvenes, de desarrollo con los jóvenes, con los sacerdotes de esa época, en fin. Y todos sabemos lo que ocurrió durante la dictadura. Entonces y por eso mismo me resulta duro, complejo, dos cosas. Por una parte, que efectivamente no hayan armas. Yo no puedo dudar de que encontraron esas armas, no puedo dudar. De manera que no voy a dudar. Yo me siento que han habido cosas que las hemos denunciado, que se han perseguido. Tenemos a la justicia conseguir con intensos acompañamientos para que siempre haya verdad y justicia. Es nuestra tarea estar en eso. Pero yo la verdad es que no puedo ni quiero dudar, porque yo soy yo apoyo este gobierno. Yo creo que está haciendo esfuerzos muy grandes por enfrentar a quienes realmente debemos enfrentar, estamos obligados a enfrentar, a que es el sistema el gran responsable. Y dentro del sistema, quienes luchamos en contra de ese sistema para cambiarlo, claro que se cometen errores, es verdad, pero en principio yo no entro a dudar de partida. Yo entiendo a quienes entran a dudar, lo entiendo. Entiendo que hay mucho dolor, que hay un gran resentimiento porque la justicia ha sido lenta, porque es terrible que todavía no sepamos qué ha ocurrido con los detenidos desaparecidos. Yo entiendo, hay dolores muy grandes, yo acompaño esos dolores, entiendo que los jóvenes de Villa Francia tienen esos dolores, tienen esas rabias, tienen esos enojos, lo entiendo. Pero no me parece, no me gusta, me duele que sientan que necesitan armas.
Pero hay dudas. Espérate, y lo otro te diría que lo que sí yo no me gustó fue la forma de expresarse la ministra. Eso no me gustó, esa es mi crítica. Ella yo creo que está cumpliendo una labor dificilísima, es muy difícil, ¿no?, controlar las armas, muy difícil. Yo he trabajado 10 años en un medio popular, trabajando como psiquiatra de niños, y sé lo que es eso, sé cómo las armas hoy día matan a niños también, es muy terrible. Pero yo creo que Villa Francia merecía combinar el tono con este tono sentido, sensible, de que ese era un lugar que ojalá no hubiera sido hecho, no, ¿cómo podría decir yo? De otra manera. Yo pienso que no había por qué imaginarse que iba a haber una confrontación. Pero en fin, no juzgo más allá. Yo creo que sí, el tono, tiene que haber un tono de sensibilidad a quienes están especialmente heridos, especialmente resentidos. Pero no me gusta que se haga una política de eso. O sea, discrepo. Yo con el anarquismo tengo una discrepancia. Sí, yo les iba a plantear, porque quienes estuvimos en ese momento, quienes estuvimos también compartiendo ese mismo día con los pobladores, escuchamos sus propios testimonios, quienes hemos estado en la radio Villa Francia, también escuchamos a la abogada María Rivera. Ellas plantean dudas razonables respecto de las armas. Por ejemplo, no hay prueba de que Carabineros las haya encontrado, no hay videos, por ejemplo, no de que ellos hayan llegado directamente a las armas, sino que las armas aparecieron. Ellos hablan de un montaje, Fanny Poyarolo. No sería la primera vez que ocurre un montaje de la policía, ¿no? No sería la primera vez. Tú tienes razón, no sería la primera vez. Y sí, lamentablemente yo soy de quienes somos críticos a que no haya sido posible, porque no haya sido posible un cambio más profundo, ¿qué término podría usar? Pero un cambio más profundo de la policía, una policía que jugó durante 17 años, ¿no?, un papel y un rol que los cambios, creo yo, que yo soy de las que cree que debió haber sido mayor los cambios que se han buscado hacer, que nos daría más confianza. ¿A usted le daría confianza que saliera ya el general de Carabineros, que está encausado tiene acusaciones serias de ser cómplice de violación a los derechos humanos, pero se mantiene ahí por razones institucionales, políticas, de seguridad del Estado? Mira, son los famosos equilibrios, oye, que a veces a mí me cuesta, fíjate, juzgar, los ajustes que tiene que hacer un gobierno cuando está tan bombardeado. La verdad, yo quiero ser absolutamente transparente, me cuesta, como que el deseo, así, el impulso de decir, sí, ya, ¿no es cierto?, que salga, no merece estar ahí. Pero me cuesta porque yo tengo que mirar el conjunto. Este es un gobierno que ha estado bombardeado para que no pueda hacer cambios. Y son cambios sociales urgentes. Eso es lo que a mí me lo coloco siempre como al final, como de eje. Este es un gobierno que no lo han dejado gobernar. Este es un gobierno que tiene que ir haciendo ajustes para poder mantener ¿no es cierto?, una estabilidad que es necesaria. Tenemos una correlación de fuerzas muy débil. Nosotros necesitamos ganar mayoría, necesitamos unirnos. Estos jóvenes de Villa Francia, ¿no?, ¿cómo nos unimos todos? Porque somos débiles para hacer las transformaciones necesarias. Aquí ha habido un cambio del modelo capitalista que lo heredamos y que no ha cambiado y que es muy brutal porque es una concentración total de la riqueza. No sabemos, el 1% se lleva casi el 50% de la riqueza del país, son 10 familias, ¿no? Y están ahí, ¿no?, en un poder en que uno dice el gobierno, pero el gobierno tiene un parlamento y tiene este poder económico que es más poder todavía que el propio parlamento. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿será que no tengo la información, pero será que ahí tiene que hacer ese ajuste?
Es difícil, Fanny, para terminar un mensaje. Usted es una mujer guerrillera, la definiría yo, ¿no? Por su historia también fue una de las... Usted encabezaba las posiciones más duras también en tiempo de dictadura, en el PC, en el MDP, estuvo detenida, relegada. Usted sabe lo que es la lucha no frontal, incluso la lucha en la calle. Sí. ¿Qué mensaje le enviaría a quienes sienten un profundo descontento de este gobierno, a quienes incluso acusan de traidora al presidente Boric, sí, y también acusan de traidor a la élite política, sí, a la élite que usted también pertenece por ser militante del Partido Socialista y tener un, sí, rol también destacado, sí, en ese partido? Sí. Yo les diría que tienen razón en muchísimas de sus críticas. Todavía esa élite es una élite porque se desconectó, nos desconectamos del mundo popular, nos distanciamos. Yo he tratado siempre, ¿no?, de impedir esa distancia, y creo que es lo que nos está ocurriendo ahora, como ahora que hablábamos de estos jóvenes de Villa Francia. Como quisiera yo, ¿no es cierto?, me ha surgido la idea de ir a conversar con ellos. Necesitamos hablarnos, necesitamos explicarnos estas cosas, necesitamos ver cómo luchamos en condiciones de democracia, por lo tanto, en una lucha que es lenta, pero que es la única, no hay otra, hoy día no son las armas, no son nomás, hoy día no. Entonces es la democracia, y la democracia significa, ¿no?, que tenemos que ir dando los pasos posibles de lograr, y en esos pasos ir acumulando fuerza. Entonces este diálogo es indispensable porque queremos lo mismo. Yo con los jóvenes de Villa Francia seguramente queremos lo mismo. Nuestra aspiración, nuestro ideal, nuestra mirada de futuro, y de presente y de futuro. Pero hoy día tenemos que mirar, porque en democracia tenemos que ajustar los métodos, compañeros. Ajustar, la estrategia es la misma, el objetivo es el mismo, pero ajustar los métodos, ajustar las tácticas, y sobre todo hablándonos. Y romper esa élite a través de que le llegue la información, de que se produzca ese diálogo. Claro. Esto es muy importante que estemos aquí en esta... Piensa prensa. Sí, las armas del diálogo, dice usted. Las armas del diálogo. Entonces, con las armas del diálogo y de la unidad, y de la unidad, y las armas también de la convicción, de la lucha histórica. Muchas gracias, Fanny. Exacto. No al conformismo, no a la comodidad, no a la tranquilidad. El élite le da mucho a la tranquilidad, le da mucho al conformismo. Le damos entonces a la movilización. Les damos a la movilización. Muchas gracias por estar con nosotros, felicitaciones, y muchas gracias por ser parte de nuestra historia. Usted también celebra estos 25 años de la despenalización, y con las armas entonces de la comunicación popular despedimos esta cita tan importante con nuestra querida y eterna histórica Fanny Poyarolo. Muchas gracias.